Ok. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a ver ahora los tumores benignos, ¿ya? Los tumores benignos principalmente se dan en los tumores de origen epitelial, son los más frecuentes que se encuentran en la laringe. Tenemos el papiloma, que es de etiología viral, se presenta desde la infancia y la adolescencia, se observa lesiones exofíticas en pequeños racimos que comprometen fundamentalmente la glotis, y tiene una alta recidiva, ¿no? Se da principalmente, nosotros en el tratamiento hacemos la extirpación por vía laringoscópica directa. Algunos ya realizan con láser, ya con CO2, o realizan pequeñas microcirugías endolaringe. Tenemos dentro de los tumores benignos el tumor mixto o adenoma pleomórfico, ¿ya? El adenoma pleomórfico, que es una pequeña masa única con mucosa de aspecto normal en el examen. Puede ocasionar cierto grado de obstrucción respiratoria. Ya se extirpa principalmente por vía endoscópica. Tenemos dentro de estas, también tenemos el oncocitoma. El oncocitoma, que es un tumor único derivado de las glándulas de la mucosa de la laringe, se trata quirúrgicamente por vía endoscópica. Tenemos el tumor de Warthin, que corresponde a la cistoadenoma papilar, que es linfomatoso. También su tratamiento de es quirúrgico, porque más que todo es de las glándulas menores, ¿no? Glándulas salivares menores. Tenemos los adenomas, que estas se caracterizan por un tumor de muy baja frecuencia, que afecta principalmente a las cuerdas vocales falsas, y según el tamaño y el grado de obstrucción de la vía aérea, se puede extirpar por vía ya sea endoscópica o laringofisura. Tenemos los tumores que son de origen cartilaginoso, como son los condromas, ¿no? Los condromas, que son muy poco frecuentes, son de crecimiento lento, compuestos por cartílago hialino, y el sitio de origen habitual es la cara posterior de la cricoides, luego de la tiroides y del aritenoides y de la epiglotis. Tenemos los hemangiomas, que el hemangioma subglótico congénito forma parte del diagnóstico diferencial del estridor del lactante. Por su localización produce estridor bifásico a partir del tercer mes de edad. Es de muy buen pronóstico. Su tratamiento se lo hace con cirugía con láser de CO2 o Jack láser, y en el adulto se localiza a nivel de las cuerdas vocales y en la supraglótica, ¿no? Produce difonía de larga duración y el tratamiento principalmente es quirúrgico, ¿no? Los linfangiomas generalmente se tratan de una expansión hacia la laringe de un higroma quístico del cuello, ¿ya? En menor proporción se dan con lesiones intrínsecas de la supraglotis o los ventrículos, ¿no? Tenemos tumores de origen neural, como son los neurolemomas o schwannomas, habitualmente provienen del nervio laringio superior. Son tumores capsulados de fácil enucleación. Neurofibromas, que son raros en la laringe, pero se pueden originar a partir de la vaina de los nervios laringios. Son tumores no encapsulados y se pueden presentar como masas múltiples, como la enfermedad de von Recklinghausen. ¿Okay? Tenemos el cáncer de laringe, que dentro de esto tiene factores de riesgo: el sexo masculino mayor de 55 años, el tabaquismo crónico, que es el cáncer glótico, el alcoholismo, el cáncer supraglótico, y se puede darse principalmente por exposición al asbesto. El cuadro clínico del paciente con cáncer laringio presenta disfonía, dificultad respiratoria, dolor de garganta, tos, hemoptisis, otalgia y disfagia.
Toda disfonía mayor de 15 días de evolución con algún factor de riesgo se considera un caso de cáncer de laringe hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Los tumores glóticos presentan disfonía precozmente, ya sea por efecto de masa en las cuerdas vocales o parálisis cordal. ¿Ya? En la supraglotis los síntomas son tardíos debido a que el tumor dispone de un espacio libre donde crecer la disfonía. Se presenta cuando se ha alcanzado un tamaño considerable antes de observar la disfagia o odinofagia. Y en la subglotis tempranamente pueden aparecer ya sea dificultad respiratoria, hemoptisis y disfonía. A ver, la gran mayoría de estos tumores de cáncer se pueden hacer metástasis a través de los ganglios linfáticos, ya sea la parte cervical o incluso metástasis a distancia. La metástasis ganglionar está más que todo relacionada con la localización tumoral, debido a la particular distribución del drenaje linfático de la laringe. Y los linfáticos supraglóticos drenan a través de la membrana tiroidea hacia las cadenas laterales cervicales, de modo que el 50% de los casos tienen adenopatías palpables en el momento de la primera consulta, lo cual ensombrece el pronóstico. La subglotis drena hacia a través de la membrana cricotiroidea hacia los ganglios prelaringios, y la glotis, principalmente, estas carecen de linfáticos, por lo que los cánceres glóticos comienzan a dar metástasis ganglionares solo cuando invaden otras zonas de la laringe. Rara vez se encuentra metástasis a distancia, que suelen ser generalmente hepáticas. La histología tumoral de este tipo de cáncer, el 85% de los cánceres de laringe corresponden a un carcinoma espinocelular y el 15% restante está compuesto por un carcinoma verrucoso, un carcinoma indiferenciado, un carcinoma mucoepidermoide, un adenocarcinoma y otros menos frecuentes. El diagnóstico, el examen de elección es la nasofibrolaringoscopía, que obtiene una visión más detallada de toda la vía aérea superior. Paralelamente, es necesario palpar cuidadosamente el cuello en busca de adenopatías cervicales. Siempre debe efectuarse principalmente una laringoscopía directa bajo anestesia general. Si bien nosotros hemos visto una laringoscopía directa e indirecta, la directa siempre es bajo visión directa, pero es un poquito complicada realizarla sin anestesia porque es bastante dolorosa. Entonces esta debemos realizarla con anestesia general o por lo menos con anestesia local. Así poder establecer la extensión del tumor para su estapificación y que define la gran medida del tratamiento en este procedimiento. Se realiza resección, biopsia de la masa en tumores pequeños o resecciones parciales de áreas no necróticas en tumores extensos para estudio histológico. Es recomendable complementar el estudio endoscópico con esofagoscopía y broncoscopía por la posibilidad del cáncer sincrónico que se ve en un 5 al 10% de los casos. Habitualmente solicitamos un estudio de imagen en base a la tomografía axial computada o resonancia magnética. Con ella se obtiene información sobre el compromiso del cartílago, la extensión tumoral, la obstrucción de la vía aérea, la invasión subglótica, el espacio preepiglótico, la hipofaringe y las adenopatías no palpables. El tratamiento lo hacemos con la radioterapia en forma exclusiva de los tumores pequeños y complementaria a la cirugía en tumores de mayor tamaño. Y la cirugía puede efectuarse una laringectomía parcial y en algunos casos o en general laringectomía total con radioterapia postoperatoria. Cuando existe un compromiso ganglionar se realiza un vaciamiento ganglionar cervical, prácticamente se hace un vaciamiento de toda la región cervical. Se puede dar también la quimioterapia, pero esta está reservada como tratamientos paliativos en tumores de estadios bastante avanzados. Y actualmente se está preconizando la resección del tumor en su totalidad con láser de CO2, lo que permitiría una sobrevida similar a los tratamientos de cirugía tradicional, con conservación de la deglución y la voz. El pronóstico es malo, obviamente, como cualquier cáncer. Es el peor pronóstico es en la que es cuando es subglotis, en un 30 o 40% de sobrevida a los 5 años, y en la supraglotis la sobrevida oscila entre 50 y 70%. Los pacientes con tumores de la glotis tienen una sobrevida entre el 60 al 80%. Tenemos lesiones quísticas y pseudotumorales, que son los quistes de retención,
que aparecen en los sitios en que existe una glándula mucosa. Presentan pequeñas bandas de ventrículos epiglotis y repliegues aritenoepiglóticos. El tratamiento es quirúrgico por extirpación o marsupialización, que es una tipo limpieza prácticamente. Se puede ver prolapso ventricular en la protrusión de la mucosa del ventrículo. Entre las bandas y las cuerdas vocales se tratan por extirpación endoscópica. Podemos tener un laringocele, que es una dilatación del ventrículo lleno de aire y que puede ser externo, se presenta como una masa cervical que aumenta el tamaño al comprimir principalmente la laringe, ¿no? Cuando este es interno puede producir disfonía y disnea por la relación que tiene con el nervio laringio, ¿no? Visualizándose muchas veces una masa entre la laringe y la tomografía computarizada y la resonancia magnética son de gran ayuda para el diagnóstico. Podemos tener parálisis laringea, que en general la laringe está hecha por la disfunción esfinteriana, considerando que es el único músculo intrínseco abductor, que es el aritenoideo posterior. Al contraerse hace girar la apófisis vocal del aritenoides, abriendo la glotis, mientras que todos los otros músculos aducen o tensan las cuerdas, ¿no? Tenemos la inervación, que puede provenir del vago, recibe fibras de la corteza bilateral. El nervio laringio superior da una rama intensa, sensitiva, que se dirige hacia la supraglotis, glotis y parte de la subglotis. Y si se produce parálisis de esta rama, el paciente tiene tendencia a aspirar por abolición del reflejo de la tos. La rama externa es motora e inerva el músculo cricotiroideo, por lo cual su parálisis produce una disfonía. Puede presentar también contracción de las fibras cricotiroideas y pueden producir una rotación de la comisura posterior del lado opuesto de la lesión. Si nosotros sabemos muy bien del nervio laringio recurrente, es una rama del nervio vago, exclusivamente es motor, inerva todos los músculos intrínsecos excepto el cricotiroideo. En el lado derecho nace a nivel de la base del cuello, mientras que en el lado izquierdo lo hace dentro del tórax, dando la vuelta por debajo del callado aórtico, por lo cual las lesiones torácicas o mediastínicas pueden afectar la movilidad de las cuerdas vocales. Cuando existe una lesión unilateral del recurrente, observamos una parálisis de las cuerdas vocales en posición paramediana por acción del músculo cricotiroideo, que tiende a llevar las cuerdas hacia la línea media. La parálisis puede ser bilateral de ambos nervios recurrentes, puede producirnos disnea importante, disfonía severa, y en este caso existe un alto riesgo de oclusión total de la vía aérea al menor acúmulo de secreciones. La causa más frecuente de una parálisis, ya sea unilateral, es la cirugía de un cuello, ya principalmente las tiroidectomías, principalmente, ya cuando hacemos tiroidectomía podemos lesionar este nervio y producir una parálisis nerviosa, prácticamente parálisis de los nervios. Estas lesiones son de buen pronóstico de recuperación con un tratamiento conservador, que es la foniatría. Si fracasa esta alternativa no antes de los 10 meses, se puede realizar una fonocirugía. Por el trayecto del vago y los nervios laringios, una parálisis de cuerda vocal puede ser explicada con una lesión ubicada desde la base del cráneo hasta el mediastino, lo que plantea el desafío de efectuar el diagnóstico etiológico, debido a que puede tratarse de una patología potencialmente grave para el paciente. Tenemos el estridor laringio, que se define como la respiración ruidosa, prácticamente como un gato, ¿no? Una obstrucción de corriente de aire de vía aérea superior. Puede ser causada por alguna lesión a nivel de la supraglotis, la subglotis o tráquea, y es de origen principalmente congénito, que no necesariamente se expresa desde el nacimiento, sino hasta que el niño alcanza un tamaño crítico o se presenta un proceso inflamatorio intercurrente. La fase de ciclo respiratorio va a presentar este estridor, que es importante para la localización del problema. Y así el estridor inspiratorio se va a producir en una patología de la supraglotis, el estridor expiratorio en patología de la tráquea y el estridor bifásico en patología de la subglotis. Tenemos la laringomalacia, que es la patología congénita más frecuente que provoca estridor en el recién nacido o lactante menor, que representa el 60-70% de las causas. Esta patología, en estos casos, existe una inmadurez del esqueleto cartilaginoso de la laringe, que se hace más evidente en la supraglotis, por lo que el esfuerzo inspiratorio produce
que la epiglottis, los aritenoides y los repliegues aritenoepiglóticos se movilicen hacia el lumen de la laringe, produciendo un estridor de tipo inspiratorio, y ocasionalmente estas estructuras son inspiradas hacia la glotis, colapsando la vía aérea, principalmente en decúbito dorsal. Aquí vamos a ver que más del 90% de los casos no requieren de ningún tratamiento. En un pequeño número se debe efectuar resección parcial de la epiglotis y de los repliegues aritenoepiglóticos con una cirugía convencional o con láser. En situaciones extremas se debe realizar una traqueostomía. Tenemos las parálisis de las cuerdas vocales, habitualmente son causadas por traumatismos de parto o menos frecuentes por patología del sistema nervioso central o hipertensión endocraniana. Hemangioma subglótico, que se asocia principalmente a patologías de hemangioma u otras localizaciones y es de buen pronóstico. En general se resuelve antes de los 2 años. La estenosis subglótica congénita, que se produce hipoplasia del cartílago cricoides, se plantea el diagnóstico cuando se comprueba que el diámetro subglótico es menor a 3.5 milímetros en un recién nacido. En general va a requerir un tratamiento quirúrgico que es habitualmente de mejor pronóstico que en la estenosis adquirida. Tenemos las membranas laringeas, que son causadas por falla en la canalización del lumen laringio, afectando fundamentalmente a la glotis en los 2 tercios anteriores. Se tratan por vía endoscópica. Patologías vocales. Tenemos la alteración disfonía, que es una alteración de la voz, trastornos orgánicos localizados en la cuerda vocal, incoordinación muscular, vocal o respiratoria. Alteraciones funcionales, la etiología se puede clasificar en centrales, lesión en el área del lenguaje, en astas anteriores que comprometen los músculos respiratorios, periféricas por falta de conducción nerviosa recurrente por cesión o compresión, tumorales cuando es persistente por más de 4 semanas, pólipos, papilomas y nódulos. Inflamatorias por una laringitis aguda y crónica, funcionales, puede ser por una incoordinación fonorrespiratoria, estructurales por una alteración de la anatomía laringea, psicosomáticas por tipos de personalidad neurótica, pueden ser endocrinas por cambios de la voz, tratamientos por nebulización con corticoides, hidratación y reposo de la voz. Afonía, cuando hay pérdida total de la voz, que es la consecuencia de un estado agudo inflamatorio como una gripis, una laringitis, una laringolaringitis. La disfonía psicogénica y parálisis laringea por falta de conducción nerviosa del nervio laringio recurrente, frecuente la iatrogenia. Ya, lesiones glóticas de origen vocal, los nódulos vocales son la causa más frecuente de disfonía crónica en el niño. En el adulto existe principalmente un espectro más variado de causas de disfonía de larga evolución, dentro del cual los nódulos ocupan un lugar importante. Se considera una laringitis crónica, localizada traumática, que se origina en la capa de Reinke, como un edema crónico que se organiza formando un pequeño aumento de volumen nodular, y en la unión del tercio anterior con los 2 tercios posteriores, que es el punto de mayor amplitud vibratoria de la cuerda vocal. Esto se puede dar mayormente en el abuso vocal, que es el principal factor involucrado en los niños con una actividad de hiperactividad. Si no se forma una lesión nodular localizada, el edema puede invadir hacia el espacio de Reinke y puede producir un característico aumento del volumen difuso de la cuerda vocal. Y a medida que los nódulos vocales y el edema de Reinke son producidos por alteraciones vocales, el tratamiento fundamental es foniátrico prácticamente. Y muchas veces, raras veces, se puede determinar un tratamiento quirúrgico. En ambas situaciones se debe controlar a los factores que van asociados al reflujo y tabaquismo. Y en un grado extremo de la inflamación pueden aparecer pólipos vocales que ya no corresponden a un tratamiento fonatorio, sino quirúrgico, úlceras de contacto que pueden ser causadas por el abuso vocal y traumatismo laringio no lingüístico, como tos recurrente. El sitio más común de aparición es la apófisis vocal de los aritenoides. Y bueno, para finalizar el trauma, ¿no? El trauma laringio es un aumento de la obstrucción de la vía aérea, se provoca principalmente por una disnea, estridor, disfonía y afonía, tos, hemoptisis, dolor del cuello. El diagnóstico se hace por una laringoscopía, una radiografía del cuello o escenografía, y el tratamiento se va a basar principalmente en la limitación de la movilización, reposo vocal, aire modificado, reposo con esteroides sistémicos, traqueotomía o colocación de moldes. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. ¿Dudas?